muchas veces uno se pregunta por qué será una porción bíblica otra. Y cuando le pregunto al Señor, el Señor comienza a ministrarme a mí sobre la palabra. Dios bendiga a Esteban Alberto Pujada. Dios comienza a ministrarme a mí, a darme palabra sobre esta porción bíblica. ¿Y cuál es el motivo por qué el Señor debería o habría de darme esta porción bíblica? Porque me hizo ir a los tiempos cuando yo recién comenzaba, cuando tenía que, se puede decir, hacer el cambio, decidir qué camino iba a seguir. Seguir como estaba o seguir a Cristo, lo que hoy entendemos, seguir a Cristo. Y me puse a pensar que posiblemente hay muchas personas en este momento que no saben qué hacer, ¿sí? No saben en realidad si están en la iglesia correcta o la iglesia incorrecta. Si realmente están en realidad siguiendo a Dios, ¿sí? O no están siguiendo. Muchas veces las personas, hay personas, por ejemplo, que para no quedar mal con Dios y por si se han equivocado, hay personas que van al Evangelio, pero también van a la iglesia que es de la idolatría, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no están seguros de que han comenzado un nuevo camino, una nueva vida, con seguridad que no se les ha predicado también como debe ser. Entonces las personas dicen, bueno, voy a ir a esta iglesia hoy día y a la otra iglesia voy a ir al otro día, para no equivocarse según su corazón, ¿sí? Hay que entender algo que a veces también no se entiende. Cuando Dios dice que nos crea a su imagen y semejanza, nos pone un espíritu de adoración, que es adorar a Dios conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad. Entonces, la gente siempre, es muy rara la persona que no quiera adorar a Dios, o por lo menos buscar a Dios, porque ya hay en la persona el buscar y el adorar. Y bueno, por estas circunstancias, muchas veces las personas toman un camino equivocado, ¿sí? Un camino que no es el correcto, ¿sí? Toman un camino que no es el correcto, en el cual creen que están adorando a Dios, creen que están siguiendo a Dios, porque a Cristo no lo siguen las personas que no tienen el Espíritu de Dios, siguen a Dios. Entonces hay una confusión, ¿sí? Hay una confusión en las personas. Y lógicamente con ese deseo de adorar, las personas se meten en cualquier, lo que llamaríamos doctrina errónea o diabólica, por último, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos estado en un lugar, en una iglesia, donde no nos enseñaban la palabra, no nos instruíamos nosotros también en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces hay que entender esto.
cualquier persona que no sigue a Dios y que no sigue a Cristo y al Espíritu Santo como corresponde, va a terminar muriendo espiritualmente. ¿Sí? Entonces, en Éxodo capítulo 20, Dios quiere instruirnos cómo realmente comportarnos ante su presencia. Dios bendiga a Evelyn Soares. Sí, Dios la bendiga mucho. Amén. Entiendo que es de Brasil. Entonces, para que nosotros no cometamos errores, porque yo quiero decir a las personas, esta palabra que yo leí, siempre ha existido. ¿Sí? O que estoy leyendo, siempre ha existido. ¿Sí? Lo único que antiguamente no se les permitía a las personas tener una Biblia y mucho menos tener conocimiento de la Biblia. Y quiero que sepan algunas personas que hasta hace poco tiempo no quiero decir las palabras porque la verdad es que me cae muy pesado, pero las reuniones que hacían estas gentes de la idolatría las hacían en latín. Entonces, ¿qué pasa? La gente no tenía la palabra de Dios y todavía tenían que escuchar un mensaje en latín. ¿Quién? Yo puedo deducir algunas cosas del latín porque conozco algunas cosas de algunos idiomas. Entonces, el latín, por eso, por ejemplo, el español, el francés y el italiano tienen palabras del latín, están compuestas. Entonces, ¿qué pasa? Es muy raro que una persona sepa latín, inclusive solamente casi ellos. ¿Por qué? Porque es una lengua muerta, ¿sí? Una lengua que no se usa, ¿sí? Entonces, esta palabra que no se daba a conocer antes y que no se enseñaba y que aún en nuestras iglesias no se predica, ustedes van a ver que yo siempre predico cosas que a la gente no le enseñan. Entonces, vamos a comenzar a leer en Éxodo capítulo 20, en el versículo 1, y dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Por empezar, Dios nos está aclarando que querramos o no, Él es nuestro Dios. Nosotros podremos hacer muchas cosas y buscar muchos dioses, pero hay un solo Dios creador de nosotros. ¿Sí? Hay uno solo. Pero la gente busca muchos dioses. Dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Ahora, cuando Dios habla así al pueblo, y como lo hace hoy actualmente, Él está diciendo: bueno, primero que nada, yo soy Jehová tu Dios. Segundo, estabas en esclavitud en Egipto, y estando allí, yo te saqué de esa esclavitud. ¿Por qué? Y bueno, estaban castigados. Pero Dios un día dijo: bueno, ustedes hoy día van a salir de casa de donde ustedes están en esclavitud. Ahora, todos saben que fue Moisés la persona indicada para hacer este trabajo, ¿sí? Fue Moisés el indicado para hacer este trabajo.
Ahora, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquel momento, estaba castigado y sirviendo al enemigo. Adelaida Pérez, el Lebrón, Dios le bendiga. Estaban sirviendo, estaban siendo inclusive humillados y habían hecho, cada día se iban aumentando más los israelitas. ¿Y qué hicieron las parteras en aquel tiempo? Trataban de que los niños israelitas nacieran y que no fueran muertos, ¿sí? Así que siempre iban buscándole la vuelta para que, porque tenían orden de matar a todo niño que nacía. Entre ellos se salvó Moisés, que lo pusieron en Moisés, y por eso se usa esa palabra Moisés hoy día. Bueno, acá Dios le está dando los mandamientos a Moisés y le está indicando estas cosas para que el pueblo entienda. Bueno, yo soy tu Dios, ¿sí? Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la esclavitud, dice. Estaban en Egipto y yo te saqué de allí, ¿sí? Entonces comienza a darle instrucciones para que de ahí en adelante ya no cometan más errores. ¿Cuál era el error más grave? La idolatría. Ahora, fíjense lo que dice acá, en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué sucede? Que por lo general siempre tenemos un acto de idolatría, muchas veces sin entender y sin saber que estamos cometiendo un acto de idolatría. Acá dice, bueno, ustedes no tienen que tener ningún Dios aparte de mí. Nosotros, casi la mayoría, hemos nacido en una iglesia idólatra. No solamente con un pecado original, sino con en una iglesia idólatra. Nos fuimos formando. Y lógicamente cuando nos venían a hablar del Evangelio, lo primero que decíamos nosotros, no, yo soy tal y no quiero saber nada con el Evangelio, que ni sabíamos lo que era, pero lo rechazábamos, porque éramos del enemigo. Y el enemigo no quería que aprendiéramos la palabra. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, San Juan, Hechos 31, dice, bueno, conocerán la verdad ustedes y van a ser libres. Lógicamente, cuando nosotros entramos al Evangelio, no entendemos qué quiere decir que vamos a ser libres. Aún aquellas personas que están... Dios bendiga a Julio Jara. Bueno, tengo que interrumpir esto en realidad, porque Julio Jara es una persona, un pastor, un siervo de Dios, que un día, cuando Dios me dijo que comenzara a recorrer la Argentina, este siervo de Dios, disculpe que use la palabra pero mi hermano, siervo de Dios, me recibió en su casa. Y es digno que yo hable lo que estoy hablando, inclusive con mucho así temor y con mucho amor y respeto, porque
realmente marcó parte de mi vida. O sea, fue una persona que Dios puso en mi camino para que yo comenzara a recorrer toda la Argentina. Dios lo bendiga, Pastor Julio Jara, a usted y a toda su familia y a toda la congregación en Neuquén, sí, en la ciudad de Neuquén. Bueno, estábamos en la palabra que siempre hacemos idolatría. ¿Y qué pasa? A veces sabemos y a veces no nos damos cuenta. Pero si alguien nos enseñara o nos dijera, nos daríamos cuenta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacemos las personas, entre todas las cosas que primeramente hacemos, es hacer idolatría con los hijos. Y generalmente son los padres los que hacen idolatría. Y son los padres los primeros en hacer idolatría con los hijos, que en cierta forma son excelentes. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios dice que no hagan idolatría, Él tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene razón el Señor? Y bueno, porque nosotros podemos cometer un grave error que después tiene graves consecuencias, ¿sí? Tanto para una persona como para otra persona. Cuando el Señor dice, el que me quiera seguir, ¿sí? Dice, para ser digno de Él y seguirlo a Él, hay que dejar todo. Bueno, un día lo hice yo cuando fui a encaminarme a Neuquén, y allí donde me recibió Julio Jara. ¿Y qué pasa? Uno tiene que poner en prioridad el servicio a Dios sobre todas las cosas. Y lo demás, Dios nos quiere decir, es lo de menos. Ahora, podemos hacer idolatría con una casa, podemos hacer idolatría con un auto, podemos hacer idolatría con un título universitario. Hay, en realidad, por decir poco, miles de formas de hacer idolatría. Ahora, nosotros debemos tener cuidado con eso. Por eso Dios dice, el Señor lo dijo, yo a ustedes les voy a dejar un solo y un gran mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu cuerpo, con todo. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, muchas veces las personas dirán, y bueno, ¿por qué como a mí mismo? Y bueno, porque yo voy a hacer para mí todo lo que me guste y todo lo que realmente me agrade, que sea bueno para mi vida, mi salud y mi familia. Entonces todo. Entonces cuando se trate de otro, ¿cómo tengo que pensar? ¿Le gustará al otro lo que yo estoy haciendo para él o para ella? Y uno en un momento tiene la contestación a esa pregunta. Ahora, para aquellos que en una oportunidad tenían dudas y aún todavía la tienen, bueno, yo les voy a decir qué es lo que Dios dice, que es lo que realmente nosotros debemos entender. Dice, no te harás imagen, ¿sí? Para aquellos que no conocen otras Biblias, yo quiero decirle que en la Biblia de la iglesia que antiguamente íbamos,
no dice imagen, dice estatua. ¿Sí? Entonces dice, en la otra dice, no te harás ninguna estatua. Y cuando usted entra a esas iglesias, se va a encontrar con todas las más que puedan hacer las personas. ¿Sí? Todas las estatuas que puedan haber. Y es posible que hasta encuentre ahí adentro hasta ya en la muerte, seguramente. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice acá, gloria a Dios, eu creo. Amén. Bueno, el asunto es que Dios no quiere que hagamos eso. ¿Por qué? Porque Él se pone celoso. Una de las cosas que las personas deben saber, que cuando estamos haciendo idolatría y estamos hablando a estas estatuas o a estas imágenes, nosotros no estamos hablando con Dios, porque la gente habla con Dios, cree que habla con Dios. Es igual que cuando van a la sepultura de sus seres queridos y se ponen a hablar. En realidad, no hablan con ningún ser querido cuando están allí frente a una tumba, ¿sí? Amén, Evelyn. No están hablando con ningún ser querido cuando está allí en los que están en la tumba, porque los muertos están muertos, ¿sí? Ni tampoco está hablando con Dios cuando está con una imagen frente a usted, ¿sí? No está hablando con Dios, está hablando con un demonio, ¿sí? Entonces, como a los demonios les gusta que usted se equivoque, que vaya al error y que le pida a quien no tiene que pedirle y poner a ponerlo celoso a Dios, bueno, entonces Dios bendiga a Becerra. Entonces el enemigo fomenta en las personas la idolatría para que nosotros nos desviemos y para que Dios se enoje con nosotros. Ahora, teniendo conocimiento de la palabra, si ya quiere seguir a un diablo, a un demonio, lo que sea, ya es porque le gusta y porque le quiere hacerlo, pero hoy se lo predico para que no lo haga. Yo se lo predico para que no lo haga, para que no tenga problemas con Dios, para que sepa cómo debe adorar a Dios. Y dice, ni ninguna semejanza. O sea, que podemos hacer un montón de cosas. Dios bendiga a Ícaro Zampalo. De muchas formas podemos hacer estatuas o imágenes. Ustedes saben que cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos, su hermano, mientras lo esperaba, se puso de acuerdo, el hombre del cual iban a descender todos los sacerdotes, hasta el día de hoy, o hasta la muerte de Cristo, ese varón se puso a hacer, juntó todo el oro que había por ahí, lo fundieron y hicieron un becerro para adorarlo. O sea que, teniendo todo el conocimiento del mundo y de Dios, ellos estaban adorando una imagen mientras su hermano estaba allí recibiendo los mandamientos de Dios. Ahora, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? Entienda eso. Y repáselo también. ¿Y qué más dice? No te inclinarás a ellas. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice. No solo Dios te dice, no hagas idolatría con las imágenes y con las estatuas y con nada. Y dice, y no te arrodillarás ante ellas. ¿Sí? Nosotros nos arrodillamos, pero no ante ninguna imagen, sino lo podemos hacer en cualquier lugar, aún en la calle, en la selva, donde estemos, y podemos adorar a Dios. ¿Sí? Podemos adorarlo a Dios libremente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Dios? Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y si tú eres una persona que adora en espíritu y en verdad, Dios ya te encontró. ¿Sí? Dios bendiga a Luz Eve. ¿Sí? Puede ser Luz Eve o Luz Hibe. ¿Sí? Entonces, Dios está buscando adoradores, no idolatradores. ¿Sí? Fíjese bien lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchos, y ya me vino a la mente y no sé, seguramente Dios me lo está poniendo, y no quiere idolatradores, porque hay muchas personas que también, entre los miles de idolatrías que hacen idolatrías con los pastores, así como se lo digo. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener cuidado, son siervos de Dios Altísimo. Y usted, si llega a hacer idolatría de esa forma, tenga por seguro que usted y el pastor van a recibir su castigo. No se van a librar. ¿Por qué lo está diciendo? No lo hagan, no lo hagan. Que sería, comúnmente se sabe decir, pastolatría. Es una palabra inventada por los evangélicos. Ahora, dice, no te vas a arrodillar ante ellas, ni la vas a honrar. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que las personas se arrodillan ante los reyes, ¿sí? Se arrodillan, le besan la mano, o sea, no solo se arrodillan, sino también las honran. O sea que no es solamente una imagen, sino a cualquiera que ve un rey hasta por televisión, primero le da envidia y segundo lo idolatra. ¿Sí? Porque le gustaría estar en el lugar de ese rey. Le gustaría. ¿Sí? Así que la idolatría y la honra es algo que las personas lo hacen. Y vamos a hablar desde el punto de vista de mi punto, o sea, desde mi vida. Yo lo hice alguna vez lo hice. ¿Por qué? Y porque me lo enseñaron eso. Pero lamentablemente me lo enseñaron mal hasta el día que conocí la palabra, y como dijo el Señor, ustedes van a conocer la palabra, van a conocer la verdad, y con esa verdad van a ser libres de muchas cosas, de muchísimas cosas. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Primero dice, no hagan eso, ¿sí?
Amén. Amén, hermana Evelyn. Está escrito en portugués. Entonces, el Señor dice, no hagan eso. No lo hagan. Ahora, acá Dios comienza a hablar desde un punto de vista, los cuales nosotros tenemos que entender. Dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Ahora, Dios bendiga a Plenamente Convencido y hermano pastor Andrés Torres, con el cual estamos preparando una campaña en Cuba. ¿Sí? Dios lo bendiga, pastor. Bueno, porque dice él, yo soy un Dios fuerte y celoso. Bueno, no hay nadie más fuerte que Él. Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Amén, pastor. Él es el Todopoderoso. Pero tengan en cuenta esto, que Él pone dos palabras acá. Un Dios fuerte y celoso. O sea que lo que Dios está diciendo, y si nosotros lo entendemos, y sabemos que es el Todopoderoso y que no hay nadie más poderoso que Él, así también es celoso. Ahora, yo quiero que entiendan por qué Dios habla de esta forma. Cuando dice un Dios fuerte y celoso, vayamos a la palabra celoso, Él está haciendo una comparación donde Él, Dios el Todopoderoso, viene a ser nuestro esposo desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Entonces, quiere decir que cuando nosotros sacamos la mirada de Dios y miramos otros ídolos y adoramos, ponemos celoso al Dios Todopoderoso. Y yo creo que lo mejor que hay, porque hay muchas clases de padres. Hay padres que reaccionan muy tranquilos ante algo que Él dice que no se debe hacer y que los hijos lo hacen. Hay padres que actúan muy tranquilos. Pero hay padres que reaccionan violentamente. Y yo les aseguro que así como Dios es fuerte, así también es celoso, y no quisiera estar en el lugar de un idólatra, porque creo que terminaría quemado entero, porque Él lo está diciendo, mirá, yo te amo, yo te creé, pero soy muy fuerte y muy celoso. No jugues conmigo. Porque Dios dice, mejor no me hubieses conocido. Pero Dios quiso que lo conociéramos. Nos reveló a Cristo en nuestro corazón. Por eso se lo dijo a Pedro. Cuando él dijo, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, mirá, no te lo reveló una persona, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a vos, hermano, hermana, Jesucristo, o sea, el Padre, te reveló a Jesucristo en tu corazón. Y tenés que considerarte muy privilegiado por Dios por haberte mostrado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y ese trabajo, porque nunca hablan del Espíritu Santo, ¿cuál es su trabajo? El Espíritu Santo
hizo el trabajo por orden del Padre de indicarte a vos y a mí: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y entonces Jesucristo dice: nadie va a llegar al Padre si no es por mí. O sea, ustedes busquen por ahí estampitas, crucecitas, todo lo que quieran, todas las imágenes que se les dé la gana, pero no van a llegar al Padre si no es por mí. Ahora, cuando el Señor dice eso, está diciendo: si no me adoran a mí y no creen en mí, no van a llegar al Padre. Por eso dice en San Juan capítulo 14 versículo 1: si creen en Dios, crean también en mí. ¿Sí? Eso lo dice el Señor. Entonces, Él dice: bueno, está bien, fueron tontos o fuimos tontos un tiempo, pero Dios nos reveló a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice: bueno, si ustedes creyeron en Dios, ahora también crean en mí. ¿Sí? Hasta Dios nos da la sabiduría para obtener la salvación. Ahora, ¿qué dice acá? Dice: ¿qué visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? Acá esto en realidad a mí me pone muy, pero muy contento. ¿Por qué? Yo en mi familia, aquellos que conocen la palabra adelantado, yo en mi familia he sido un adelantado, pero no es para que me aplaudan ni para que me manden regalos ni nada, sino que se lo debo a Dios, que es desde mi niñez. Dios puso en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, cosas que debía hacer. Entonces, fui el primero en tener una casa comprada por mí a los 23 años. Fui el primero en tener un auto. Fui el primero en conocer al Señor, porque Dios quiso que fuera el primero en todo, ¿sí? Entonces, soy un adelantado en mi familia, pero no sería nada que fuera el primero, sino que cada uno de los que nace en mi familia reciben a Cristo, son dedicados a Dios y son puestos a la voluntad del Padre Todopoderoso para que sean siervos del Dios Altísimo. ¿Sí? Ahora, dice: yo visito la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando Dios está diciendo esto quiere decir de esta forma para que lo entiendan. Mi abuelo, italiano, no quiso saber nada con Dios. Mi padre, por lo que yo sé, no sé si secretamente o no, algún día recibió a Cristo, no lo sé. Sé que tenía algunos libros a la hora de morir, pero no sé. Pero Dios me visitó a mí y yo lo recibí con todo cariño, con todo amor. Y podría decirse que cuando recibí a Cristo fui un Zaqueo, ¿sí? Uno que se convierte inmediatamente, porque lo recibí de corazón y porque hace ya 39 años más o menos, 38, 39, que le estoy sirviendo, ¿sí? Más de la mitad de mi vida. Así que cuando visitó la generación de mi abuelo, que sería la primera, no lo tuve en cuenta. Visitó a mi padre, podría decir que no lo tuve en cuenta, pero me visitó a mí, que soy la tercera generación,
y de ahí en adelante todas las generaciones, mis hijos, mis hijas, la cuarta, mis nietos, podría decir la quinta, ¿sí? Y los bisnietos. O sea que hasta los bisnietos están convertidos. Eso es para la gloria de Dios. Dios lo hace. Dios lo promete y Dios lo hace. Pero en el medio hay una parte que nos toca a nosotros, que se llama obediencia. Ahora dice, y hago misericordia a millares. Fíjense bien, Dios tiene misericordia como la tuvo conmigo y de ahí en adelante con todas las generaciones que me siguen. ¿Sí? Con todas las generaciones que me siguen. Dice, ¿y a quiénes hace la misericordia? A los que me aman. ¿Y qué más? Y que guardan los mandamientos. O sea que, ¿cuál es la condición siempre que Dios tiene? ¿Cuál es la condición que Dios siempre tiene? Y dice, a los que me aman. ¿Puede decir usted que ama a Dios sin cumplir los mandamientos? ¿Puede decirlo? Quiero decirle que si usted dice que ama a Dios y no cumple los mandamientos, se lo voy a decir directamente. Es un mentiroso. ¿Por qué? Porque si no guarda los mandamientos, Dios ni lo conoce. ¿Sí? Entonces, si quiere estar en la gracia de Dios, guarde los mandamientos. ¿Sí? Guarde los mandamientos. ¿Y qué dice más? ¿Sí? ¿Sí? A los que me aman y guardan los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y que sea de bendición para ustedes esta palabra. Y si no la conocían, pues ya la conocen. Y nos estaremos viendo el próximo viernes a las 21 horas de Argentina. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.